Hablemos. 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 Hablemos hoy de corrupción. De ese mal aparentemente endémico que ha afectado a Puerto Rico desde hace mucho tiempo. La corrupción no surgió con el Partido Nuevo Progresista ya en el 1968 o 70. La corrupción es muy antigua en Puerto Rico. Los gobernantes norteamericanos nombrados por el presidente de Estados Unidos hacían debajo de la mesa contratos millonarios con las empresas azucareras. Y durante la gobernación de Luis Muñoz Marín hubo situaciones bien complicadas, cercanas al crimen, alrededor de la construcción de los hoteles que nos quitaron el acceso, allá en el condado, que nos quitaron el acceso a las playas nuestras. Esas construcciones de hoteles, de casinos en Puerto Rico a partir de la década del 50, tenía business de corrupción. A raíz del asunto, el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, que fue acusada, entre otras cosas, de recibir para su campaña dinero de fuentes extranjeras. A raíz de ese suceso reciente, se ha nuevamente planteado la discusión de la corrupción en Puerto Rico. Pero los voceros de los partidos políticos envueltos, cuyos personajes, funcionarios han sido acusados de corrupción, discuten el asunto de manera simple y aislada. Simplemente dicen que se trata de manzanas podridas que hay que sacar del saco y que la solución es, pues, localizarlos, arrestarlos, enjuiciarlos e imponerle los castigos, las penas más severas, supuestamente, el peso de la ley. Ese análisis es simplista, como acabo de decir, porque no se trata de asuntos aislados o individuales. El problema no son los individuos, las manzanas podridas. Lo que está podrido no son los individuos, es el sistema total. Un sistema que descansa en quién tiene más dinero, quién puede obtener más dineros de los inversionistas. Sencillamente porque las campañas políticas son costosas. Hay que buscar dinero para hacer campaña política, para pagar los espacios en los medios de difusión y propaganda, en los periódicos, en la prensa, en la radio. Hay que buscar dinero. De suerte que los que tienen dinero son los que tienen más opciones para ser electos. De manera que quien sale electo generalmente no son los mejores, son los que tienen más acceso al capital, al dinero para pagar su campaña política. El político está ansioso en busca de dinero y generalmente lo busca de manera ilegal, porque es lo más fácil. Claro, es peligroso, pero es lo más fácil. Piense lo importante del dinero en la campaña política. Por ejemplo, Jennifer González obtuvo la gobernación no por ser la mejor candidata, sino porque tenía y tuvo acceso y usó más dinero que los demás candidatos.
más dinero para propagar su imagen, difundir su imagen, sus promesas y particularmente sus mentiras. He dicho antes que el Partido Nuevo Progresista invirtió más de 20 millones de dólares para derrotar a Juan Dalmau y la alianza. De manera que el dinero y el gobierno es una ecuación que generalmente produce corrupción. Claro, hay buenos legisladores. Esos son los pocos. La mayoría está ahí porque lograron el acceso a capital, a dinero. Y claro, ¿por qué se da dinero al político? Para luego obtener beneficios, prebendas, contratos millonarios y posesiones políticas. Ese es el problema. La corrupción básicamente es la alianza ilegal entre funcionarios y agencias o agendas privadas con intereses mezquinos. La corrupción es utilizar ilegalmente fondos y propiedades públicas para beneficio de los inversionistas de la política. Mientras más se le da a un partido, generalmente los partidos de mayoría, pues más opciones tiene ese inversionista para que él y sus aliados y sus amigos y sus hijos y sus hijas obtengan beneficios, contratos, posiciones en el gobierno. Triste es decirlo que muchos jueces han sido nombrados jueces porque han comprado su posición. Fiscales han logrado su posición porque han comprado la posición. De manera que tenemos una especie de democracia falsa, porque no es el mérito lo que nos gobierna. Lo que nos gobierna es el dinero. Ese es el dilema. Ese es el problema. De manera que hay que analizar la corrupción a partir de los problemas estructurales que controlan la política en Puerto Rico. Dinero, posiciones políticas. Esa es la relación. Esa es la ecuación. ¿Cuál es la solución o las soluciones? Yo creo que lo primero es discutir a fondo el problema. No es un problema de manzanas podridas, no es un problema aislado de individuos, es un problema estructural. Así que lo primero es considerar a fondo el problema. Y lo segundo es democratizar el sistema electoral. Para democratizar el proceso electoral, el sistema electoral, de suerte que se evite o se reduzca la corrupción, propongo 4 cosas. Número 1, erradicar todas las leyes, el sistema que permite que un solo partido político o 2 partidos políticos tengan el control absoluto de la Comisión de Elecciones, en este caso, Comisión Estatal de Elecciones. Se debe crear una agencia de rango constitucional que sea la que dirige, controle, administre y cuente los votos, sin la intervención de los partidos políticos. En algunos países son poderes, es el cuarto poder. En algunos países, legislativo, judicial, ejecutivo y el poder electoral. Segundo, el uso de fondos públicos de manera controlada y limitada para pagar las campañas políticas, de manera que se evite que haya, como pasó con el caso de Wanda, fuentes extranjeras, inversionistas del patio o de afuera, que controlen con su dinero a los políticos. Hay que permitir, número 3, hay que permitir las alianzas.
de manera que se reduzcan los costos y segundo, que se promueva el consenso. Y número 4, lo que hemos hablado aquí en este espacio antes, la segunda vuelta. De manera que un partido que en la primera elección obtenga menos del 50% de los votos, tenga que ir a una segunda vuelta contra el partido que llegó en segundo lugar para que uno de los dos alcance el 51% o más de los votos. En Puerto Rico la democracia parece una farsa, una máscara, una superstición. Si el dinero controla la elección de políticos, sencillamente no es democracia. Lo que democracia es el gobierno basado en las mayorías y el respeto a las minorías. En Puerto Rico las mayorías no deciden, quien decide es los inversionistas. Claro, yo sé que en las actuales circunstancias políticas en Puerto Rico, estas alternativas son difíciles de alcanzar, pero están sobre la mesa. Hay que discutirlas y hay que buscar los medios para alcanzarlas y ponerlas en práctica. Entonces podríamos comenzar a hablar de democracia. Entonces podríamos tener las herramientas para evitar y atacar la corrupción. Hablemos. Seguiremos hablando. Muchas gracias.